Buenas muchachas y muchachos, este es un nuevo vídeo. Este vídeo retoma lo que vimos durante las primeras 3 semanas, lo que habíamos llamado aritmética de enteros. Y el título que le vamos a poner es el conjunto de enteros módulo n. Entonces, enteros módulo no quiere escribir módulo n, y desde ahorita vamos a decir que ese conjunto lo vamos a denotar con zn. Vean, este ejemplo, muchachas y muchachos, es, digamos, un primer conjunto cuyos elementos a su vez están formados por conjuntos. Esto ya es más matemático, así que les pido un poco de mayor esfuerzo, pero no lo van a ver como algo completamente nuevo, porque las bases de esto ya las vieron en cursos anteriores. Vamos a ver cómo es que uno forma un conjunto. Les voy a hacer un repaso de las cosas que ustedes ya saben. Dado X un conjunto, ¿cómo se forma un nuevo conjunto en X? Esta es una pregunta. Cuando usted tiene un conjunto, ¿cómo puede formar usted un nuevo conjunto a partir de X? Bueno, hay varias formas, ¿verdad? Una de ellas es tomar subconjuntos de X. Otra de ellas es formar los que se llaman partes de X, ¿se acuerdan? Conjuntos cuyos elementos son subconjuntos de X. Todas esas son válidas, pero una forma es definir una relación de equivalencia. ¿Se acuerdan de eso? En X. O sea, una forma para construir un nuevo conjunto a partir de X es definir una relación en X. ¿Qué significaba eso? Bueno, déjenme decirles más o menos. Vos tenés aquí tu conjunto, digamos que hagamos una figura, esto es X, y defino una relación de equivalencia en X. Cuando usted define una relación de equivalencia en X, lo que hace es partir al conjunto. Lo parte en conjuntos que le llamamos clases de equivalencia, ¿se acuerdan? Entonces aquí podría estar la primera clase de equivalencia, aquí está la segunda clase, aquí está la tercera, aquí está la cuarta, por decir algo, 5, ¿verdad? Entonces, el conjunto se particiona, y eso era lo que ya ustedes aprendieron, se particiona en clases de equivalencia. Si se acuerdan de eso, ¿verdad? Uno define la relación de equivalencia, dice que dos elementos son equivalentes si cumplen una cierta sentencia que nosotros ponemos, y las clases de equivalencia vienen a ser los conjuntos que contienen a los elementos equivalentes, ¿de acuerdo? Entonces, en cada clase de equivalencia está la gente, o están los elementos que son equivalentes entre ellos. Entonces, viene algo que uno le llamaba, no sé si sus profesores lo denotaban así, pero la mayoría de gente lo denota así. Este símbolo es X, el conjunto, se le pone una línea
oblicua y se pone abajo una gárgola, que eso es básicamente la relación de equivalencia, que ha sido una... Y esa cosa se conoce como el conjunto cociente, ¿se acuerdan? Conjunto cociente. Conjunto, perdonen esto. Conjunto cociente. ¿Sí se acuerdan de qué era el conjunto cociente? Era el conjunto de clases de equivalencia. De clases de equivalencia. Este es un nuevo conjunto. Y la receta es muy fácil, se la repito. Usted define una relación de equivalencia sobre X, separa al conjunto en clases de equivalencia y luego forma este conjunto cociente donde cada elemento es una clase de equivalencia. Así de sencillito, ¿de acuerdo? Nosotros en los enteros, ahora, queremos en Z, esto es lo nuevo para nosotros, ya saben que esos son los enteros, definir una relación de equivalencia queremos en Z definir una relación de equivalencia y luego considerar el conjunto que le llamamos cociente, ¿de acuerdo? El conjunto cociente, es decir, el conjunto de clases de equivalencia. Así de sencillo, es algo. Se lo repito por tercera vez. En Z vamos a definir una relación. Vamos a probar que esa relación es de equivalencia. Entonces el conjunto Z va a quedar particionado en lo que se llaman clases de equivalencia. Y el conjunto cociente, que va a ser el conjunto cuyos elementos son esas clases de equivalencias, es decir, el conjunto cuyos elementos son conjuntos, que son clases de equivalencia, ese es el llamado conjunto cociente, y para la relación que nosotros vamos a definir, ese conjunto cociente le vamos a llamar Zn, ¿de acuerdo? Ese todavía no les he dicho quién es la relación, pero ya lo vamos a hacer. Entonces, fíjense bien lo que vamos a hacer. Entonces, definición. Empezamos de una sola vez. Vea cómo se define una relación de equivalencia. Sea n en n. Imagínese que usted tiene un número natural, positivo, ¿de acuerdo? Un número entero positivo, perdón. Entonces, sean dos elementos en Z. ¿Verdad? Vamos a decir que A se relaciona con B. ¿Se acuerdan de ese símbolo, la gárgola? A se relaciona con B sí y solamente sí. Sí y solamente sí. A y B poseen el mismo residuo cuando se dividen por n. ¿De acuerdo? Pónganle atención a esto. Vamos a decir que dos elementos se relacionan, A se relaciona con B, ¿cuándo? Cuando yo divido A por n, o sea, le aplico el algoritmo de la división, y también divido B por n, y me fijo en los residuos,
Y si son iguales los residuos, los elementos son equivalentes, se relacionan. ¿De acuerdo? Si quieren lo escribimos de una manera más matemática, ¿verdad? Para que no se... A se relaciona con B, sí, solo sí. ¿Se acuerda que usted puede dividir A por N y te queda N por Q1 más un R1? ¿Se acuerdan que R1 vivía entre 0 y N, ¿verdad? Entre el divisor. Y aquí N Q2 más R2. Entonces, voy a decir que A se relaciona con B si cuando usted divide A por N, le aplico el algoritmo de la división, se escribe de esta manera. Usted le aplica el algoritmo de la división a B y a N, se escribe esta. Cuando el residuo de esa división por N en ambos son iguales. Así de sencillito, ¿verdad? No nos equivoquemos. Hagamos ejemplos para entender esto. Bueno, antes de cualquier cosa, disculpen, antes del ejemplo, quiero decirles, en los libros, esto es importantísimo, en los libros se usa la notación, y esto es súper importante, pero yo quiero... La notación que se usa en los libros es esta. En lugar de poner A se relaciona con B, ¿verdad? La que yo utilicé ahorita, los libros utilizan A, 3 rayitas horizontales, que significa congruente. A es congruente con B módulo N, sí, solo sí. Sí, le pongo yo, sí, solo sí. A y B poseen el mismo residuo al dividir por N. Esta es la notación que la mayoría de los libros utilizan, la relación de equivalencia que yo quiero definir en Z, ¿de acuerdo? Hagamos ejemplos. Vamos a hacer suficientes ejemplos para que usted no tenga ningún problema, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a usar esto. 5 es congruente con 7 módulo 2. ¿Por qué es que 5 es congruente con 7 módulo 2? Porque si usted le aplica el algoritmo de la división a 5, digamos, cuando usted escribe 5, al dividirlo por 2, ¿verdad? ¿Cuánto le da de residuo? O sea, usted sabe que al aplicar el algoritmo de la división y te queda, perdonen, el algoritmo de la división, que ya lo hemos, esto es 2 por 2, y hay un residuo de 5, ¿de acuerdo? Y cuando usted escribe el 7, le aplica el algoritmo de la división, te queda 2 por 3, y te queda 1. ¿Lo ven? Los dos números, 5 y 7, se relacionan o son congruentes módulo 2, porque cuando divido a cada uno de ellos por 2, obtengo el mismo residuo. Así de sencillito, ¿de acuerdo? Ejemplo 2. Ejemplo 2, vamos a usar anaranjado. Algo muy fácil, 7 es congruente o se relaciona con 19 módulo 3. ¿Qué significa que 7 es congruente con 19 módulo 3? Bueno, que cuando usted hace la división de 7 y 19 por 3, o sea, haga la división de 7 por el número 3, esto te queda 3 por 2, 6 más 1, ¿verdad? Y 19 por 3 te queda
3 por 6, 18, más 1. ¿Lo ven? ¿Por qué es que 7 es congruente con 19 módulo 3? Porque cuando divido cada uno de esos números, me da de residuo el mismo número. Otro ejemplo. También podemos decir que menos 4 es congruente con 16 módulo 5. Mod 5. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Bueno, porque primero, si quieren, 16 se puede ver como 5 por cuánto. 5 por 3, 15, más 1, ¿verdad? Y menos 4, utilizando el 5, 5 por cuánto. El residuo siempre es positivo, entonces yo aquí pongo un menos 1, sí puede ser negativo, pero esto me da menos 5. Entonces, para que dé 4, el residuo tiene que ser un número entre 0 y el divisor, que es 5, ¿de acuerdo? ¿Sí lo están viendo, verdad? Otro ejemplo, para que no les quede ninguna duda. Ejemplo. Tenemos que menos 7 es congruente con 19 mod 13. ¿Por qué? Bueno, empecemos con 19. 19 se puede escribir como... Otra vez les pido disculpas, hay veces esto no me quiere ayudar. Esto es 13 por 1, pero hay un residuo de 6, ¿verdad? Y luego menos 7 aquí es 13. Tiene que ser por menos 1, ¿verdad? Porque me da menos 13, pero el residuo, para que me dé menos 7, tengo que ponerle un 6, ¿de acuerdo? Así es como se aplica el algoritmo de la división aquí. Entonces, muchachas y muchachos, el primer teorema, el teorema dice que sea n en n, ya usted sabe que estos son números positivos, A congruente con B mod n, ya sabe qué significa eso, ¿verdad? En Z es relación de equivalencia. Bueno, estimadas y estimados, ¿cómo probarías que eso es una relación de equivalencia? Bueno, demostración, ¿verdad? Lo primero es probar que es reflexiva. ¿Se acuerdan? ¿Qué significa que sea reflexiva? Significa que A es congruente con A mod n. ¿Y cómo justificaría que eso es cierto? Bueno, eso es cierto porque cuando usted divide A por n, obtiene un residuo único, ¿se acuerda? Entonces, A se va a escribir como un n por q más r, y A se va a escribir como un n por q más r. Estos números, el q y r únicos. O sea, si lo escribo dos veces, estos dos son iguales. Entonces, es súper reflexiva, ¿verdad? Simétrica. ¿Por qué es simétrica? Bueno, si A se relaciona con B mod n, eso significa, entonces, ¿qué significa que se relaciona? Significa que cuando yo divido A por n por q1, me queda un R1. Y cuando divido B por n, me queda el mismo residuo, ¿verdad? No el mismo q, ¿verdad? Eso no es cierto. Yo estoy poniendo el mismo q, pero no me queda el mismo q. Lo que queda es el mismo r, ¿verdad? Porque estoy diciendo de hipótesis. Pero esto es lo mismo que decir B es congruente con A mod n, ¿verdad? Porque por razones obvias, porque
Así se lee lo mismo. B y A tienen el mismo residuo cuando divido por N. Y la transitividad es, la hipótesis es, si A se relaciona con B mod N y B se relaciona con C mod N, yo hay veces cometo esta cosa que estoy poniendo aquí, ven que pongo el paréntesis entre N. Hay veces lo pongo así, hay gente que también lo pone así, pero la mayoría pone el paréntesis de tal forma que mod N queda adentro, pero hay otra gente que pone mod y pone paréntesis N. Yo les recomiendo que usen la notación anterior, no esta última la uso yo, y cuando la escriba tienen que entenderme que hay veces me regreso a mis antepasados. Vean, si A se relaciona con B o si A es congruente con B, es porque cuando hago la división de A por N y B por N tienen el mismo residuo. Y si B y C se dividen por N, como son congruentes, tienen el mismo residuo. Entonces es fácil, esto no lo pruebo, usted lo puede hacer. Entonces es fácil decir que A es congruente con C porque módulo N, ¿verdad? Módulo N. Entonces estimadas, estimados, aquí tenemos una relación de equivalencia definida en Z, pero esto es para cada N, ¿verdad? Si yo agarro N igual 1, tengo una relación de equivalencia, si agarro N igual 2, otra relación, y así sucesivamente. Entonces hagamos unos ejemplos para que vean. Ejemplo, cuando N vale 2, yo lo que quiero es que vean lo siguiente, muchachas y muchachos. Cuando N vale 2, esta relación A es congruente con B, mod 2. ¿Qué significa, estimadas, estimados? Significa que cuando yo divido a por 2, me da un residuo, ¿verdad? Y cuando divido a B por 2, me da otro residuo. Aquí Q1, pero voy a suponer que me da el mismo residuo. Pero lo que quiero decirles es que por el algoritmo de la división, R es mayor o igual que 0, pero menor que 2. Por lo tanto, ¿cuáles son las posibilidades para R en este caso? Solo hay dos posibilidades, que R sea 0 o que R sea 1. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense bien, muchachas y muchachos, aquí es donde viene uno y trata de ver si la gente está entendiendo. Cuando en Z vos definís la relación A es congruente con B módulo 2, solo hay dos posibilidades, que cuando divida los enteros su residuo de 0 o cuando divida los enteros su residuo de 1, no hay otra. ¿Están de acuerdo? Pero cuando el residuo es 0, los números deben ser pares. Y cuando el residuo es 1, los números deben ser impares. Entonces, esta relación, mod 2, esto es relación módulo 2, divide a Z en dos clases, de equivalencia. Déjenme decirles que uno utiliza la famosa notación bracket, así. ¿Qué sería la clase del 0? Es decir, la clase del 0 son todos los no sé cómo les pongo, los M que viven en Z, tal que M es congruente con 0 módulo 2. O sea, recuerden,
¿Cuál es el residuo cuando usted divide a 0 por 2? ¿Cuál es el residuo? Si usted agarra 0 y lo divide por 2, este Q tiene que ser 0 y este R tiene que ser 0, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son los demás números que tienen residuo 0 cuando divido por 2? Entonces, usted me puede decir cuáles son todos los números que son congruentes a 0. Son todos los que tienen residuo al dividir por 2, 0. ¿Cuáles son esos números? Bueno, el 0 está ahí, obviamente, pero todos los demás son el 2, el 4, el 6, el 8, y ahí sigue. Y los de acá son menos 2, menos 4, y ahí sigue. Eso, la clase del 0, digamos, véalo aparte. Este igual es con este. La clase del 0 lleva todos los elementos que son equivalentes a 0, es decir, todos los números que al divididos por 2 tienen residuo 0. ¿Y cuál es la clase del 1? Son todos los enteros m, tal que m es congruente con 1 módulo 2. ¿Cuáles son los...? Bueno, es que el 1, cuando usted divide el 1 por 2, ¿cuánto es? Este tiene que ser necesariamente, para que dé eso igual, este tiene que ser 0 y esto tiene que ser 1 de residuo. O sea, así es la escritura de 1 según el algoritmo de Euclides. Entonces, todos los enteros que tienen como residuo 1 al dividirse por 2 son los impares. Entonces, esta igualdad que está acá, se puede poner cuáles son todos los elementos que son equivalentes con 1. Bueno, son los impares, 1, 3, 5, y ahí sigue. Y los negativos, menos 1, menos 3. Entonces, aquí es donde viene. El nuevo conjunto, que le voy a llamar Z2, solo tiene dos elementos. El primero es el que le llamamos la clase del 0 y el segundo es la clase del 1. Fíjense qué interesante esto, muchachas y muchachos, porque lo que hicimos fue a los enteros le pusimos la relación de equivalencia dividir por 2 de residuo lo mismo. Entonces dividimos a los enteros en dos grupos. Todos los que tienen residuo 0 al dividirse por 2 y todos los que tienen residuo 1 al dividirse por 2. ¿Quiénes son estos? Los pares y los impares. Pero lo que me interesó fue usar esta notación, que la voy a poner en amarillo. Esta notación, ahí en ese conjuntito que le estoy llamando bracket 0, están todos los números pares. Y en este otro conjuntito están todos los números impares. Y este Z2 es el conjunto cociente de Z con esta relación de equivalencia tomando n igual a 2. Ahora hagamos otro ejemplo. Voy a tomar n igual a 3. ¿Qué te dice esta relación A congruente con B módulo 3? ¿Qué significa A ser congruente con B módulo 3? Significa que cuando yo divido A por 3, me queda un residuo, y si B es equivalente o congruente, me queda el residuo igual. Pero por el algoritmo de la división, cuando yo divido por 3, R está entre 0 y 3, ¿verdad? Entonces R solo tiene las posibilidades. ¿Cuáles son los números enteros mayores o iguales que 0 pero menores que 3? El 1, perdón. ¿Cuáles son? Vayan pensándolo. Solo son el 0, el 1 y el 2, ¿verdad? Entonces,
En este caso, vamos a dividir a los enteros en 3 grupos. Todos los enteros que tienen residuo 0, todos los enteros que tienen residuo 1 y todos los enteros que tienen residuo 2. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a decir que van a haber 3 clases. La clase del 0, que van a ser aquellos que tienen residuo 0. La clase del 1, aquellos que tienen residuo 1. Y la clase del 2, aquellos que tienen residuo 2. Pero usted me va a decir qué forma tienen los que tienen residuo 0. ¿Cuáles son los números que tienen residuo 0? Bueno, el 0, pero de ahí, como es división por 3, todos los números que son múltiplos de 3. ¿De acuerdo? Y los negativos, menos 3, menos 6. Ahora, ¿cuáles son todos aquellos que tienen residuo 1 al dividir por 3? Bueno, el 1, pero van a ir de 3 en 3, que van a ser 4, 7, 10, y ahí sucesivamente, ¿verdad? Y aquí, ¿cuáles van a ser? Uno que esté por acá va a ser menos, no puede ser menos 3, ¿verdad? Tiene que ser menos 4, y son los negativos de menos 7, y ahí sucesivamente. ¿Y cuáles son los que tienen residuo 2? Bueno, es el 2, pero también el 5, también el 8, también el 11 y así sucesivamente. Y aquí va a ser el menos 5, el menos 8 y aquí. Entonces, fíjense bien, estimadas y estimados. Al dividir por 3 a los enteros, estamos obteniendo 3 conjuntos. Hemos metido en 3 sacos distintos a todos los enteros. Entonces, el conjunto cociente de esta relación, que le vamos a llamar Z3, tiene solo 3 elementos. Los que tienen residuo 0 al dividir por 3, los que tienen residuo 1 al dividir por 3 y los que tienen residuo 2. No hay nada más. ¿Verdad? Y el último ejemplo. ¿Qué pasa cuando n es cualquier número natural? ¿Quién va a ser Zn? Según lo que usted ha visto anteriormente. ¿Quiénes son Zn? Bueno, estimadas y estimados, cuando usted divide cualquier entero por n, el residuo, ¿cuántas posibilidades tiene? Tiene n posibilidades, de 0 a n menos 1. Entonces Zn va a ser la clase de los que tienen residuo 0, la clase de los que tienen residuo 1, y así sucesivamente hasta la clase de los que tienen residuo n-1, ¿verdad? Esto es en general, ¿verdad? Pero si usted quiere hacer un ejemplo específico, ¿qué pasa cuando n vale 5? ¿Quién sería Z5? Son los enteros, así se le llama. No les he dicho, pero se llaman enteros. Déjenme poner aquí, se llama el conjunto de enteros módulo n, así se les llama. Este sería, con n igual 5, serían los enteros módulo 5, ¿de acuerdo? ¿Cuáles serían los enteros módulo 5? Ya ustedes deben haber agarrado el toque, ¿verdad? Es dividir a los enteros en 5 grupos. Cuando usted divide un entero entre 5, el residuo solo tiene 5 posibilidades, ser 0, 1, 2, 3 o 4. Entonces, las 5 clases de equivalencia van a ser los que tienen residuo 1, los que tienen residuo 0, que ya los escribí, los que tienen residuo 2, los que tienen residuo 3 y los que tienen residuo 4. ¿De acuerdo?
Esos son, estimadas, estimados. Entonces, de ahora en adelante, cuando usted vea Z sub n, usted tiene que decir, estimado, es que en Z introduje una relación que es A es congruente con B módulo n, que significa que dos elementos son equivalentes si al dividirlos por n tienen el mismo residuo. Esa es una relación de equivalencia y entonces el conjunto cociente va a tener n elementos, ¿verdad? Quiero solo darles un pequeño lema, porque la mayoría de libros, después de lo que yo he estudiado, muchachas y muchachos, creo que lo más bonito o lo más sencillito es decir que A es congruente con B módulo n si cuando A y B se dividen por n tienen el mismo residuo. Pero la mayoría de los libros no les gusta eso. La mayoría de los libros, en lugar de usar la definición que yo les di, ellos ponen, fíjense bien, por eso le llamo a esto lema. A es congruente con B módulo n si, solo si, n es divisor de A menos B. ¿De acuerdo? Eso hay que probarlo. Yo la demostración solo les voy a dar una dirección, pero y se la doy por una razón muy sencilla, muchachas y muchachos, porque para cuestiones teóricas hay veces es más fácil usar esta caracterización que da el lema, pero para pensar cómo se construyó este conjunto de Zn es más sencillo, según mi punto de vista, como les acabo de dar. ¿Por qué esta dirección es verdadera? Bueno, entonces usted dice, como A es congruente con B módulo n, usted ya debe usar la definición. Eso significa que cuando usted agarra A y lo divide por n, le da un residuo. Y cuando divide B, le da otro residuo, pero le da el mismo residuo, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa cuando yo resto A con B? ¿Qué pasa cuando yo resto A con B? Te va a quedar solamente NQ1 menos NQ2. Y de aquí puedo factorizar el n y me queda Q1 menos Q2, ¿verdad? ¿Y qué significa eso? ¿Qué significa que A menos B sea igual a n Q1 menos Q2? Exactamente significa que n es un divisor de A menos B, ¿de acuerdo? La otra dirección de ejercicio. ¿Por qué es que yo les pongo esto, estimadas y estimados? Porque hay mucha gente que te va a poner teoremas, como el que les voy a poner yo, sea n en n. Entonces, vamos a subir un poco. Es que usted puede decir que si usted tiene que A es congruente con B mod n y C es congruente con D mod n, vea qué bonito este teorema. Yo siempre los pienso como que A y B tienen el mismo residuo al dividir por n y C y D tienen el mismo residuo al dividir por n, ¿verdad? Entonces, uno puede probar. Entonces, aquí es donde viene, disculpen, el primer teorema que quiero decirles. Uno puede probar que A más C, ¿verdad?, es congruente con B más C. Con B más D, perdón. B más D, mod n. Vea qué interesante. Si A es congruente con B módulo n y C es congruente con D módulo n, entonces usted puede probar que A más C es congruente con B más D módulo n. Y también puede probar que AC es congruente con BD mod n.
¿verdad? Entonces, esa es la parte A. La parte B, lo que dice es una cosa interesante. Si usted sabe que AB es congruente con AC módulo N, vea qué bonito. Y usted sabe que el máximo común divisor de A con N, el que se repite, es 1, entonces usted puede concluir que lo que se puede concluir, muchachas y muchachos, es que cuando AB congruente con AC módulo N, pero A y N son primos relativos, o máximo común divisor es 1, yo puedo tachar el A. Y entonces lo que dice el resultado que B es congruente con C módulo N. Solo en ese caso se puede hacer esto. Vamos a hacer una de estas pruebas. Todas las demás son muy sencillas. Vamos a hacer esta de A más C. Acuérdense que la hipótesis, solo voy a hacer esa. La hipótesis es que A es congruente con B módulo N. ¿Esto qué significa? Según el lema, esto es que N es divisor de A menos B, ¿de acuerdo? Y además, C es congruente con D módulo N. Entonces, eso significa que N es divisor de C menos D, ¿de acuerdo? ¿Están de acuerdo? Entonces, déjenme encerrar en esta cosa, y esta cosa es lo que me dice el lema. Pero yo ya sé, por aquella aritmética de la divisibilidad y del símbolo de división, que si N es divisor de A menos B y N es divisor de C menos D, N es divisor de cualquier combinación lineal de ellos, ¿se acuerdan? Entonces, yo puedo hacer la combinación lineal esta combinación lineal. Déjenme ponerle aquí paréntesis para que no crean de que es una operación extra. Como N es divisor de A menos B más C menos D, eso es lo mismo que poner que N es divisor junto A con C y resto B con D. Y pongo aquí. Y vuelvo a usar el lema. ¿Qué me dice el lema? El lema, ¿se acuerdan? Que si N es divisor de A menos B, quiere decir que A es congruente con B. Entonces, aquí por el lema, quiere decir que A más C es congruente con B más D mod N, con todo lo que habíamos aprendido, ¿verdad? Entonces, estimadas y estimados, eso es lo que yo quería mostrarles y del conjunto de enteros módulo N, que es un conjunto que se define a partir de Z, definiendo una relación de equivalencia y poniendo como elementos esas clases de equivalencia que yo les puse, 0, 1 hasta n-1, pero que cada una de esas clases de equivalencia es un conjunto, ¿verdad? No se les olvide, ¿verdad? Que hay que repasar, eso no lo podemos hacer en el curso porque se nos va el tiempo. Repasen lo relativo a clases de equivalencia que aprendieron en los cursos anteriores, ¿de acuerdo? Y por el momento creo que esto es todo. Más adelante vamos a buscar con grupos cómo es que se suman y se multiplican los elementos en Zn, ¿verdad? Entonces, en la parte de grupos, en la parte de grupos y anillos, veremos
cómo se suma o cómo se suman y multiplican los elementos de Zn. Aquí hay que tener cuidado, muchachas y muchachos, porque acuérdense que cada elemento de Zn es una clase de equivalencia, es un conjunto. Entonces uno tiene que dar una suma entre conjuntos. Es una cosa extraña ahorita. Pero cuando veamos grupos, eso va a quedar completamente dilucidado. Que les vaya bonito y